Buenos días, chicos, ¿cómo están? Buen día, profe. Buen día, otra. Buenos días, Víctor. ¿Cómo Buen día, están? profe. En la plataforma ya les subí todas las clases hasta la clase de hoy. Y para el viernes, si Dios y la Virgen lo permite, van a tener una clase más que es la clase de la última clase de lípidos, que habla sobre todo lo que ya son los lípidos más complejos en sí, ¿verdad? Que hablan sobre los cerebrósidos y inclusive algunas sustancias que van a estar asociadas a los lípidos como son los terpenos y demás cosas. ¿Está bien? ¿Todos me escuchan? Sí, profe. ¿Pudieron ver ya en la plataforma? ¿Ya todos tienen acceso? Se ve otra. Bueno, como nosotros estuvimos hablando ya un poquitito, ¿verdad? De los lípidos, dijimos que los lípidos eran una fuente de energía súper importante para nosotros, tipo que están, nuestra reserva energética está asociada con los lípidos. No solamente cumple esa función en nuestro organismo, y cumple también otras funciones, ¿verdad? Una de ellas era la de transporte, ¿verdad? Inclusive era síntesis de ciertas hormonas y demás, ¿verdad? Entonces, los lípidos son fundamentales en nuestro organismo, así como los hidratos de carbono y demás que también ya estuvimos hablando. Ahora, nosotros tenemos que clasificar a esos lípidos. Y tenemos los lípidos simples y los lípidos complejos o los que están asociados ya con otros componentes, ya sean las lipoproteínas, los glicolípidos, ¿verdad? Que son también bastante importantes para nosotros. Les pido disculpas porque no puedo proyectar la clase. Por eso me estoy desde mi teléfono, por eso les estoy diciendo si me escuchan y si tiene interferencia, que me avisen, por favor. Profe, pero entonces podemos seguir con con los PPT nomás a la par, ¿verdad? De la clase. Pueden seguir, ustedes tienen la clase que yo voy a estar diciéndoles ahora a ustedes, tienen ustedes disponible en la plataforma. Dale, otra. Entonces, para empezar, tenemos que hablar de los acilgliceroles, ¿verdad? O los acilglicéridos, que son unos lípidos simples. Y ahí en en la clase, y habla un poquitito, es copiado y pegado del libro. Todo lo que está en la clase es tipo el resumen de lo más importante que quiero que ustedes manejen. Con eso les digo que pueden estudiar de las diapositivas sin ningún problema, sin ningún problema. Entonces, los lípidos simples o los acilgliceroles dice que la mayor parte de los de ácidos grasos presentes en el organismo y bueno, tienen o están conformados por este grupo, ¿verdad? De los lípidos o los acilgliceroles o los acilglicéridos también, ¿verdad? Y el glicerol tiene básicamente tres funciones muy importantes, que es la función alcohólica, ¿verdad? Y en cada uno, que se va a encontrar en cada uno de los carbonos. Y bueno, y ahí entre ese grupo, ¿quién les parece a ustedes que puede estar tipo incluido? Uno que es súper común y que así, hija de mil, forma parte inclusive de algunos estudios clínicos que podemos pedir a nuestros pacientes. ¿No se acuerdan? Triacilglicerol o triglicéridos. ¿No les sueña? No, perdón, no les suena. Perdón. Sí, otra. Ah, bueno. Entonces, el glicerol tiene esa función importantísima, una función alcohólica. Y según la función alcohólica esterificada por cada ácido graso, y vamos a tener monoacilgliceroles, diacilgliceroles o triacilgliceroles. Todos esos son los que nosotros generalmente estamos tipo teniendo en cuenta, ¿verdad? ¿Cuál es el que tiene evidencia clínica y que podemos encontrar en un estudio laboratorial? ¿El monoacilglicerol, el diacilglicerol o el triacilglicerol? ¿Cuál es? Triacilglicerol. Los triglicéridos. ¿Ustedes saben cuánto es el valor normal de los triglicéridos? No, otra.
y no más de 150, lo ideal, hasta 150, ¿verdad? Entonces, es importante tener triglicéridos en nuestro organismo y por supuesto que es importante. Ahora, tener triglicéridos en mayor proporción es contraproducente. Claro que es contraproducente porque genera factores de riesgo cardiovascular en mis pacientes. Entonces, por eso los triacilgliceroles son los que nosotros estudiamos y nos ayudan también a evidenciar si es que hay alguna alteración lipídica con mis pacientes. Bueno, lo mismo habla de la constitución más abajo, ¿verdad? Y habla si es que los ácidos grasos componentes son iguales. Los triglicéridos se denominan entonces homoacilgliceroles. Y si es que sus componentes son heterogéneos o desiguales, y se van a llamar heteroacilgliceroles. Esos nombres van a depender muchísimo de cómo es que esté conformado la estructura en sí. Pero no se estresen, vamos a hablar un poquitito más abajo de todo eso. ¿Está bien? Todos los lípidos tienen propiedades físicas. ¿Se acuerdan ustedes que nosotros hablamos de la solubilidad, del punto de fusión, de la isomería? Eso mismo va a pasar con estos lípidos simples. Estos lípidos simples tienen también propiedades físicas que nos van a ayudar a identificar qué tan soluble es en un medio acuoso ese lípido. ¿Y se acuerdan ustedes cómo es que se tenía que tipo evidenciar la solubilidad de estos lípidos? ¿Sí o no? Hola, ¿están ahí? Sí, Cuando se profe. ponía en agua, profe. ¿Me están siguiendo hasta acá, chicos? Sí, cuando se ponía en agua, profe. Sí, pero ¿a partir de cuántos carbonos eran? Y a partir de 10 carbonos ya son insolubles en agua. Ya, pero ya no tienen esa solubilidad, pero sí pueden ser solubles en componentes orgánicos, inorgánicos en sí, ¿verdad? Como los combustibles en sí, el cloroformo, ¿verdad? En otros componentes que no sean el agua, sí pueden ser ya solubles. Pero a partir de esos 10 carbonos, cuanto más larga sea la cadena carbonada de esos lípidos en sí, menos solubles van a ser en agua. ¿Está bien? Sí, profe. Bueno, y el punto de fusión. El punto de fusión es, ¿de qué hablaba el punto de fusión? ¿Qué era el punto de fusión? Que eso ya dijimos todo en la clase pasada. ¿Qué era el punto de fusión? ¿A qué se refería? Se refería a los dobles enlaces. ¿Por qué a los dobles enlaces? Porque cuanto más dobles enlaces presente mi cadena carbonada de estos ácidos grasos en sí, más líquido va a ser a temperatura ambiente. Cuanto más cerrado o más saturado esté esa cadena carbonada, más sólido va a ser a temperatura ambiente. Ese es el punto de fusión. Entonces, cuanto más dobles enlaces tengo, menor va a ser el punto de fusión y se va a hacer más soluble, o no es soluble, sino que líquido a temperatura ambiente. Y cuanto menos dobles enlaces estoy presentando, vayan a tener que necesitar mayor temperatura como para poder hacer líquido esa grasa a temperatura ambiente. ¿Me están entendiendo? Sí, profe. Ok. Y las isomerías. Cuanto más dobles enlaces tiene mi paciente, mi estructura carbonada, más
arqueadito se va a volver y adquiere ciertas conformaciones, ciertas isomerías también. Y esas isomerías pueden ser o cis o trans. ¿Qué es lo que va a hacer? Y tienen la isomería en sí, es la imagen especular. Nosotros hablamos de eso también en la clase pasada, antepasada, porque la clase pasada fue toda exposición, la clase antepasada sobre estas isomerías, ¿sí? Que pueden ser o cis o trans, ¿verdad? Las isomerías cis y son las que más tienen dobles enlaces y las trans son las que tienen medio, o sea, más saturados los dobles enlaces en nuestros en nuestras estructuras carbonadas. Por eso es que decimos grasas trans. ¿Por qué grasas trans? Porque nosotros saturamos esos dobles enlaces, eliminamos esos dobles enlaces. Pero acuérdense, vamos a ver enseguida las propiedades químicas también. Acuérdense que yo no puedo hidrogenar totalmente esa estructura así lipídica. ¿Por qué? Porque va a ser una piedra y no va a ser, como se dice, provechoso para ninguna industria. Entonces, hasta cierto punto nomás yo puedo saturar esos dobles enlaces. ¿Me están siguiendo? ¿Sí o no? Sí, otro. Los demás me están escuchando todos. ¿Dónde está Emerson? Emerson creo que está de guardia y nada, doctora. Ah, bueno, está bien. ¿Y los demás me escuchan todos? Sí, profe. Sí, profe, te Estamos, profe. escuchamos. ¿Están comprendiendo lo que estoy diciendo? No se preocupe, vamos a hacer otra vez un repaso en la siguiente clase, si Dios quiere. Profe, ¿Sí? Sí se entiende, profe. ¿no cree que te presente la clase de lípidos que usaste en la plataforma? Sí, puedes hacer eso, no hay ningún problema. Ok, ya. Entonces, tenemos después mientras que César ahí está presentando, tenemos las propiedades químicas, ¿verdad? Las propiedades químicas, y es igualito al otro nomás también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque van a tener ese proceso hidrolítico. En la diapositiva 5, César. ¿Se No veo yo. ahí? Ahora veo. Más Se abajo. ve. Un poquito más. Bueno, entonces tenemos ese más abajito. Siguiente página, profe. Sí, en la siguiente página. Ahí está. Entonces, ¿ven esa estructura eh, la estructura arriba, de que está arriba? ¿Podés marcar un poco acá en la columna hacia la izquierda, César? Eso mismo. Ahí la estructura que está, todo eso, esa estructura en sí. ¿Qué tal, Doc? Todos pueden observar eso. Sí, otro. Bueno, ¿qué es lo que pasa cuando yo tengo un proceso hidrolítico? ¿Qué era la hidrólisis? Ruptura del Movimiento de enlaces por medio de agua. Sí. ¿Y qué es lo que va a pasar con esto? Va a separar el glicerol y los ácidos grasos. Eso es lo que pasa con estos componentes. Y abajo muestran, sigan la flecha nomás. ¿Ven cómo separa el glicerol y el ácido palmítico? ¿Sí? Entonces, ese es el proceso hidrolítico que pueden sufrir gracias, ¿verdad?, a todas las propiedades químicas que tienen estos ácidos grasos simples o estos lípidos simples.
Lo mismo pasa con todos los demás. Muestra nomás otra vez otro ejemplo, cómo es que separa el glicerol del estearato de potasio, por ejemplo, que es un ácido graso. O sea que todo eso ocurre gracias al proceso hidrolítico en sí. ¿Me están siguiendo? Sí, profe. Sí, otra. Bueno, y baja un poco más, César, por favor. Otra propiedad química que va a tener estos ácidos grasos son la hidrogenación. ¿Qué es lo que es la hidrogenación? ¿Qué era la hidrogenación? ¿Sí? ¿No? ¿No saben? ¿Qué era? No recuerdo, profe. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos que cuanto más saturados estaban nuestra cadena de ácidos grasos, adquirían una conformación cis? Sí, otra. Su estructura. Su estructura en sí. Bueno, ¿qué es lo que pasa cuando yo estoy hidrogenando? Estoy eliminando los dobles enlaces. Esos dobles enlaces lo que van a hacer es, en vez de convertir una estructura lipídica un poco más curvadita, voy a hacer que sea más recta y va a cambiar, va a generar va a producir una isomerización de la cadena en sí del ácido graso. Entonces, en vez de que sea una cadena con conformación cis, va a ser una cadena con conformación trans. Y ahí viene todo lo que dice grasas trans. ¿Por qué dice grasa trans? Porque yo estoy saturando, estoy hidrogenando todos esos dobles enlaces. Cuanto más estoy saturando esos dobles enlaces, menos, o sea, necesito mucho más energía y mucho más calor para que yo pueda volverlo líquido. Y eso es lo que pasa con las margarinas, con la que se utilizan para hacer, qué sé yo, pasteles y demás cosas. Por eso también se le dice al paciente, no consumas muchas grasas trans. Pero usted tiene que saber qué es lo que es la grasa trans para que le puedan explicar y por qué no tiene que consumir. Entonces, es más bien un proceso sintético lo que sufre. Pero ustedes saben que esa margarina no es dura, ¿verdad? Es tipo pastosita nomás es. Eso ocurre porque no se hidrogenó totalmente esa estructura de ácidos grasos. Por eso es que no es muy dura. Imagínense que sea como una piedra. No va a ser, ¿cómo se dice?, beneficioso ni factible utilizar eso. No va a tener una utilidad a nivel orgánico, a nivel de producción. Por eso es que no se puede hidrogenar totalmente. ¿Me están siguiendo? Sí, profe. Bueno, baja un poquitito más, César. Eso van a leer ustedes así súper más detallado, ahí está, pero es lo que yo le estoy diciendo, es en pocas palabras. Baja un poquitito más, porfis. Ahí está. Y por último está la propiedad de oxidación. Y ustedes saben, ¿verdad? Todos los procesos de oxidación lo que van a generar es el olor sabroso que, no sé si se puede decir sabroso, pero súper agradable cuando se está quemando, por ejemplo, el asado y su grasita, ¿verdad? Ese es el proceso de oxidación y generalmente los acilgliceroles sufren ese proceso a nivel de sus ácidos grasos etilénicos, ¿verdad? Todo eso lo que va a hacer es producir ese olor tan agradable y también ese sabor que le va a dar a las grasitas que se van a ir quemando, ¿verdad? Con eso termina lo que es el proceso o las funciones
químicas que van a tener en sí, ¿verdad? Los ácidos grasos simples. Y después vamos a pasar a lo que son las ceras. ¿Llegaron ya ahí? Pasen un poco. Pasa un poco, César. Baja un poquitito más. César. Baja un poco un chiqui, César, tu diapositiva. Hola. No me aparece. Ah, yo pensé que era mi internet. Profe, ¿no te aparece más? No me aparece. ¿No te aparece? Voy a Ahí ver está. ahora. Deja- Ah, un poco. Ah, ok, ahí están. ¿Y las ceras? ¿Qué son las ceras? Ah, bueno. No conocen lo que son las ceras. ¿Quién tiene una manzana ahora mismo, ahí en su casa? O una pera, o una naranja, lo que sea. ¿Quién tiene? Me imagino que tienen fruta en su casa, ¿verdad? Ahora mismo esa persona que tiene esa fruta se va a ir y va a poner la fruta bajo el agua. Y me va a decir cómo es que se forma al pasar el agua por la fruta. ¿Qué es lo que se ve? ¿Se ve del mismo color? ¿Cambia un poquitito su color? ¿Quién se va a ir a hacer? Le doy permiso. Pero Pero ¿cómo hablen crees que bien. hagamos? Que pongamos en un recipiente transparente y pongamos ahí dentro. No, quiero que le derramen un chorro de agua a la manzana o lo que tengan. Y quiero saber qué es lo que pasa, si el agua tipo se mezcla o tipo se queda todo otra vez como burbujitas o tipo gotitas alrededor de la fruta. Y por lo general se puede quedar también como gotita. O Por, eso solo pasa cuando yo suelo lavar la manzana. muy bien. ¿Por ¿Cómo gotita se queda, profe? cómo? ¿Cómo gotita se Como queda? gotitas. ¿Qué es lo que pasa? Todas las frutas, todas las verduras, las hojas, el pelaje, inclusive nuestra piel en sí, tiene cera. Las plumas de las aves tienen cera. Y obviamente las abejas, por eso estaban ahí arriba de su panal, también es cera. ¿Qué es lo que hace la cera? La cera lo que hace es brindar protección, le da protección a todas las estructuras en sí. Entonces, impide que el agua se filtre. Y si es que no se filtra agua y es como que ayuda a que su descomposición sea un poco más lenta. Y acuérdense, las ceras son ésteres de alcoholes, como dicen ahí, monovalentes de cadenas largas. Son ácidos grasos bastante grandes, pero tienen una función demasiado importante. No me centro mucho en las ceras porque la cera es mucho más tiene una función de protección, pero sí es importante que ustedes conozcan porque ahí se dan cuenta nuevamente que forma parte de una de las funciones que estuvimos diciendo que es la de protección en sí. ¿Estamos bien? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. y después pasamos a los lípidos complejos. ¿Por qué lo que llamamos lípidos complejos? Y le llamamos lípidos complejos porque
Además del alcohol y el ácido graso que normalmente tiene estos ácidos grasos simples como los acilgliceroles y demás, tienen también en su estructura otros componentes. Y para comprender más adelante, ¿verdad? Eso se puede, o sea, se pueden, ¿cómo se dice? Asociar a glucolípidos, ¿verdad? O pueden ser con proteínas también, ¿verdad? Y ahí otra vez vamos a dividir en otra clasificación, ¿verdad? Que son los fosfolípidos, los glicolípidos, ¿verdad? O inclusive algunos las lipoproteínas que estuvimos diciendo hace rato. ¿Estamos bien? Sí, profe. Y acá está la propiedad del fosfolípido. Baja un poquito más, César. El fosfolípido tiene una estructura sumamente espectacular, ¿verdad? Y vamos a ver cómo es que está constituido en sí, ¿verdad? El fosfolípido tiene, ¿cómo es que está constituido el fosfolípido? Por una cabeza polar y otra no polar. Muy bien. ¿Y cómo era que se llamaba esa estructura en sí? ¿Cómo es que se le decía que, o sea, la característica de los fosfolípidos, lo que quiero saber? Alifático, Anfipático. ¿Qué significa anfipático? que puede ser tanto fuertemente hidrófoba como hidrofílica. Puede ser hidrófoba como hidrofílica. ¿Eso es bueno o es malo? Bueno, ¿Por qué es Bueno, bueno? Y ayuda a regular el calculo que paso. ayuda como a filtrar o a clasificar los, Por ejemplo, en las los células, por elementos ejemplo, que ayuda a entran tanto controlar por la lo que sangre. ingresa y lo que no. Muy bien, puede ser también eso. Tiene esa característica. Puede hacer. Son importantes también. ¿Por qué? Porque gracias a que tienen una cabecita polar y en toda su estructura en sí, ¿verdad? Está constituida luego por el ácido fosfórico y esos enlaces éster y demás, ¿verdad? Tienen la capacidad de transportar sustancias. ¿Por qué? Porque tienen un componente polar que va a estar en contacto con la sangre. Por eso es que los kilomicrones, cuando den ustedes el metabolismo de los lípidos, los kilomicrones, que son como las esferas del dragón, yo siempre le digo así, tienen una superficie externa superpolar porque están todas las cabecitas de los fosfolípidos alrededor, ¿verdad? Y un centro bastante apolar, donde se van a ir todos los lípidos, las vitaminas liposolubles, el colesterol HDL, el LDL. Entonces, los fosfolípidos tienen esa característica anfipática y pueden estar en estos medios acuosos. ¿Por qué? Porque tienen la capacidad de proteger esas sustancias y liposolubles y transportarlas con el objetivo de que después nosotros podamos cumplir la función exacta de nuestro organismo y tener también una funcionalidad eh, buena, ¿verdad? Cumplir todos los requerimientos fisiológicos y demás. Pero tenemos que saber que los fosfolípidos, aparte de esa super mega función que va a cumplir, tenemos también abundancia de los mismos en ciertos tejidos. ¿Ustedes saben cuál es el tejido que contiene mayor proporción de fosfolípidos? ¿Saben cuál es? Les iba a preguntar en el examen. no. Anoten ya luego. El cerebro tiene hasta un 30% de contenido de estructura en sí, ¿verdad? En su estructura en sí de fosfolípidos. ¿Y quién es el que tiene menor proporción?
el tejido muscular. Solamente un 2% está representado por eso. Entonces, en el examen le voy a poner, el tejido muscular es el que presenta más abundancia o es el tejido más rico en fosfolípidos. Y ustedes me van a poner verdadero. Falso. Es así. Falso. Muy bien. Tú que sí es que ponen Aplastar ya, verdadero. digo. Muy bien. Así es que Ani que Ana me dicen, pero que no dijiste eso en tu clase. No va a Anoten faltar igual. papel que ponga verdadero. No, falso tiene que ser. Bueno, entonces, en la constitución de los fosfolípidos y participan un alcohol, participan los ácidos grasos y el ácido ortofosfórico en sí, ¿verdad? Y se subdivide a través en glicerofosfolípidos, los esfingofosfolípidos, ¿verdad? Los glicerofosfolípidos y tienen otra vez tipo, eh, en realidad son, vamos a decir, los predilectos porque son los más abundantes y se encuentran en membranas celulares, ¿verdad? También hay en algunos depósitos de grasa, pero es muy poquito en comparación con los otros, ¿verdad? Entonces los glicerofosfolípidos y tienen también una configuración isomérica, tiene una configuración L, ¿qué era la L? Levógira, ¿verdad? Y se va a contar, ¿verdad? El carbono número 3, ¿para qué? Para fosfatarlo. ¿Dónde es que está el fosfato? Siempre en el carbono 3. Entonces va a ser una pista para que ustedes puedan decir, ah, este está en el carbono 3 porque está acá el grupo fosfato. ¿Está bien? Bajen un poco más. Baja un poco más. Más. Ahí está la estructura de los fosfolípidos. Ven su cabeza polar y sus colitas que son apolares. Ahí. ¿Ven esa línea carbonada de 3 carbonos? El donde está el grupo fosfato es el carbono número 3. ¿Está bien? ¿Todos ven? No sé si me escuchan o no. Yo sí te escucho, ¿no? Bueno, y después habla un poquitito más sobre todo lo que es ¿cómo se dice? Los ácidos grasos o de los ácidos fosfatídicos que hablan en plural, ¿verdad? Que es lo que ustedes van a ir viendo más, donde se le puede ver a la fosfatidilcolina y va a depender muchísimo con quién está asociado, ya sea la colina o cuál es el que se puede utilizar también, el inositol, ¿verdad? Puede ser fosfatidil, colina o fosfatidil inositol. Estos se van a unir a ciertos ácidos grasos esenciales y van a formar lo que son los fosfolípidos, la fosfatidilcolina y el fosfatidil inositol. Siempre tienen que tener una cabeza polar que le confiere el ácido ortofosfórico y las colitas que son apolares. Con eso es la parte general en sí, ¿verdad? ¿Dónde puedo encontrar fosfatidilcolina? ¿Dónde encuentro fosfatidilcolina? Googleé nomás ya. Fosfatidilcolina. ¿Dónde encuentro? Los ácidos biliares. Fosfatidilcolina.
Profe, ¿Qué? En el hígado, es el que ayuda a solubilizar los ácidos biliares. Hay ciertos fosfolípidos también ahí, pero ¿dónde más puedo encontrar la fosfatidilcolina? en el hígado, Carnes rojas. Podría ser. La soja, La soja tiene la yema de fosfatidil. huevo, Sí, muy bien. ¿Qué tiene la yema del huevo realmente? Aparte de eso, que podría tener también cierto. Proteínas y lípidos. La fosfatidilcolina puedo encontrar en ciertos fármacos. ¿Qué función tiene? No llegaron a escuchar todavía. La función no. Nunca escucharon Neuro- que se ve. ¿A qué? neurotransmisor. No sé. mantener la conexión entre los neurotransmisores, creo, profe. Sí, podría ser. Pero no saben que tiene a nivel estético una función también. Inyecciones de fosfatidilcolina para bajar de peso. ¿Nunca escucharon? Ayuda como quemador no, de grasa. no, profe. No, te Ayuda como un quemador de grasa también, ¿verdad? Acá en Paraguay nomás no creo que exista. Al menos yo nunca escuché, pero sí ya vi casos en algunos artículos que se utiliza muchísimo y tiene buena efectividad en medicina estética, ¿verdad? Entonces, ahí pueden utilizar eso. De hecho, actúa como lipólisis. No sí, como- actúan como lipólisis, sí. Pero localizado sería, profe, Muy ¿verdad? bien. Localizados. Exactamente, localizados. Espérenme que 5 segundos. Y por último le tenemos ay, por último le tenemos a los esfingolípidos, ¿verdad? ¿Quiénes pueden estar dentro de los esfingolípidos o esfingofosfolípidos? Había uno. Esfingomielina. ¿Le conocen a la esfingomielina? La esfingomielina está constituida también por un alcohol, que es el esfingol, ¿verdad? O esfingosina, un ácido graso y un ácido fosfórico y la colina en sí. Entonces, la esfingomielina, todos van a tener la misma cosa. Solamente lo que van a cambiar son la colina, o que puede ser etanolamina también, y la cantidad de carbonos que va a tener el ácido graso. Pero toditos tienen que tener ácidos grasos, alcohol y la colina o la etanolamina en cuanto a la esfingosina y en cuanto a los fosfolípidos en sí. Todos tienen la misma estructura. Esa es la estructura que yo quiero que ustedes mantengan y que siempre sepan, ¿verdad? El alcohol es lo que puede también cambiar, pero nada más. La esfingomielina es
muy importante porque forma parte del componente de las membranas, de todo lo que es el tejido nervioso en sí, ¿verdad? Y así como los glicerofosfolípidos también tienen una cabeza polar, tiene la colina en sí, ¿verdad? Y las colas con las ramas que no son polares. Siempre la estructura de los fosfolípidos quiero que ustedes manejen que es antipática o que tiene una cabeza polar y dos colitas que son apolares y su función es justamente el de transporte de ciertas sustancias en sí. ¿Tienen alguna duda hasta acá de los ácidos grasos simples? No, profe. Hasta ahora no, pero Ah, creo que está bien explicado. Bueno, en las diapositivas, son cortitas, es la diapositiva, 21 nomás lo tienes, 21 proyecciones. Quiero que lean bien, lean bien. En la plataforma ahora mismo voy a habilitar un foro. Si tienen algunas consultas, van a poner ahí las preguntas y en la siguiente clase entonces se debate sobre las preguntas que ustedes hicieron en el foro. Pero para eso tienen que leer también el capítulo número 5 que habla sobre lípidos. ¿Estamos? ok, profe. Profe, ¿y cuánto Sí, tiempo entonces. dura? ¿Te escucho? Sí, profe. ¿Qué Ok. cuánto tiempo va a estar abierto el foro? El foro va a estar abierto todo el tiempo. Ok, profe, gracias. Es para que ustedes tengan tiempo, lean bien una vez la diapositiva, o sea, el libro, perdón, y después vayan a la diapositiva. Pero la Profe, diapositiva capítulo es 5 dijiste, el ¿verdad? resumen del libro. Todo lo que está en el libro está ahí en la diapositiva. César, ¿qué me dijiste? Capítulo 5 dijiste, ¿verdad? Capítulo 5 del libro de blanco que ustedes tienen, ¿verdad? Gracias, profe. Sí. Bueno, estamos chicos, Profe, ¿sí? una última pregunta. Sí, Estas clases contigo serían para el tercer parcial recién, ¿verdad? para el tercer parcial de ciencias. Y Ya. el profe me dijo que yo ahora ya pasé la nota de ustedes, le pasé al profe Sebastián y también creo que tienen un porcentaje por el trabajo. Él les habló sobre eso. ¿Cómo? Sí, había dicho Sí, que dijo que sí. la entrega del Sí, trabajo dijo iba a Lu. ser para lo que fue la primera parcial y las exposiciones, ese puntaje iba a ser para lo que es el segundo parcial. Eso es lo que cambió. ¿Verdad? Va a ser para el segundo parcial, van a hacer a partir del segundo parcial de Ambos. ciencias les va a computar el puntaje. Ok, Ustedes ya profe. tienen ya su puntaje ahí en plataforma, ¿verdad? Las notas. De la parcial, sí. Sí, bueno. Entonces ya están. Tanto de fisio como de bioquímica, ya está todito ahí. La planilla es Vicios Sansoya, profe. No sé, un poco sí salso ya, pero yo ya envié mi planilla. Bueno, voy a revisar más. Ok. Estamos, chicos. Profe, ¿Sí? ya te tengo que contestar una pregunta. Ah, cierto. ¿Qué pasó? ¿Cuál era la pregunta que yo te dije que me tenías que investigar? Que era el proceso de... La solución hipertónica. Sí, muy bien. Decime un poco. Cuando, o sea, en la solución hipertónica, pues, la presión que recibe del exterior a la célula hace que se achicharre, ¿verdad? Pierda agua. Y como diste el ejemplo de tomar agua de mar, ¿verdad? El agua salada. Sí, Como la célula se deshidrata, lo que hace el cuerpo para eliminar esa sal en exceso es, o sea, por la orina es la que eliminamos las sales. Pero como al orinar, porque hay que orinar mucho para eliminar toda esa sal en exceso, al orinar también eliminamos agua, lo que nos produce una deshidratación. espectacular. Así es. Y, Y tam- eso es, profe, ahí está la respuesta. y ahí es donde nosotros actuamos, ¿verdad? Por eso es que tampoco puede estar expuesto mi paciente todo el tiempo a un medio hipertónico. Eso es catastrófico para él, porque un cierto punto nomás puede compensar mi paciente, pero después yo ya tengo que actuar. Sí, está, profe.
Estamos, chicos, espectacular. Dale, gracias por la paciencia, profe. No, no. Nos vemos el viernes. Dale, gracias. Gracias, doctora. Dale, chicos. Gracias, doctora. Chao, chao. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego, profe.